Hola, bienvenidos a un podcast más. Qué placer saludarlos. Soy Marlon J. Ortiz. Estoy con Cristian Orellana, mi hermano del alma, un tipazo, una persona que tiene amplio conocimiento sobre lo que vamos a hablar y en muchas otras cosas. Cristian, ¿cómo estás, mi hermano? Pues todo bien, Marlon. Fue un placer haber recibido esa invitación tuya. La verdad es que teníamos pendientes desde hace mucho tiempo hacer este podcast y compartir una vez más sobre temas. Vos sabés de que cada plática que tenemos es enriquecedora y es algo que disfrutamos mucho y que nos hace crecer muchísimo más como cristianos y como personas. Siempre es enriquecedor hablar con vos porque no hay tema en el que encajemos bien, y más que nos apasiona mucho hablar sobre Jesús, sobre sus acontecimientos próximos que pasaron hace poco, la Semana Santa. Hubieron muchas cosas ahí que me recordaron muchas cosas contigo cuando personificamos el Vía Crucis y muchas otras cosas. Dentro de la iglesia nosotros hemos alcanzado a ver a personas que parecen cualquier cosa menos cristianos y están dentro de la iglesia. No quiero que tomen a mal este podcast porque únicamente lo que queremos con Cristian es que todos crezcamos de una manera especial en cuanto a el tema que vamos a hablar hoy. Porque al igual que Cristian, nosotros pues estamos en la iglesia e intentamos día con día ser mejores personas, ser mejores con nosotros mismos, obviamente también con Dios y también con todos los demás, porque pues ese es el fin. Antes de continuar con este podcast, quiero invitarlos a que por favor se suscriban al canal, activen la campanita para que sigamos creciendo. Cristian, te quiero contar que estábamos hablando ahorita afuera micrófono, que Cristian me decía, pucha, al fin te metiste en esto de la tecnología, de la edición y todo eso. Yo le decía que soy de las pocas personas que sabe realmente qué es lo que quiere, y en cuanto a las cosas de Dios, donde Dios me llame, yo ahí voy. Entonces esto me apasiona mucho, y más no hablar con personas como Cristian, que lo que tú hables, el hombre tiene esa sabiduría que Dios le ha dado de hablar. Y hoy con ustedes queremos hablar de algo que lleva por nombre comunión entre Dios y los demás. ¿Qué te pareció el tema cuando te dije, Cristian, hablemos de esto? La verdad es que lo miré y dije, wow, esto es algo que realmente estoy viviendo pues en esta etapa en la que me encuentro en mi vida, pues una etapa en la que siento verdaderamente una conexión especial con Dios. Y es una etapa en la que yo digo, wow, me estoy conociendo mucho más a mí mismo y siento que me estoy acercando más hacia Él. Y siento como que en ese jala y empuja me estoy enamorando más de Dios. Y siento que necesito y quiero llenarme más de Él. Entonces me gustó mucho ese tema. Déjame decirte que dije yo, ¿con quién puedo hablar de esto si no es con una persona que realmente refleje eso? Con una persona que se interese día con día de tener esa conexión con Dios, de tratar de estar en comunión con Él y con los demás, que es algo muy primordial dentro de la vida de cristiano. Yo dije, Cristian es la persona que Dios puso en mi corazón para hablar sobre esto. Y es que me llegó a la mente este tema porque desafortunadamente hay muchas personas que estamos en la iglesia, pero nuestro comportamiento con los demás está muy enraizado en lo negativo, como que no reflejáramos verdaderamente a Jesús. Entonces empecé a investigar y encontré un versículo en la Biblia que me llamó muy poderosamente la atención, y yo dije, esto es que es esto lo que tengo que hablar. Cristian, nosotros compartimos con personas que van a la iglesia, y con algunos nos podemos dar cuenta de que sí realmente son testigos de lo que viven, de lo que profesan, de cómo actúan, pero hay otros que no y dan mucho que desear, y tú dices, pero y él está en la iglesia, ¿cómo es posible que tenga ese comportamiento? ¿Qué pensás de esas personas que están dentro de la iglesia, pero su comportamiento no parece que es de iglesia? Fíjate que da la casualidad, bueno, vos sabes que ahorita tengo un grupo de confirmación, y algo que platico constantemente con ellos es, chicos, piensen realmente por qué ustedes hacen lo que hacen, por qué ustedes están aquí en esta charla, por qué vienen a la iglesia o por qué lo creen, porque muchas personas van a la iglesia porque es algo que
otras personas le inculcaron, pero no es porque ellos verdaderamente son conscientes de lo que hacen. Vos sabés, Marlon, que cuando vos sos consciente, vos te preocupás por lo que haces, amás lo que haces y querés saber más de lo que haces. Cuando vos realmente estás enamorado de Cristo, cuando vos realmente sabes lo que haces dentro de la iglesia, tratás de animar a otras personas, sabes que cuando llega un hermano nuevo a la iglesia, lo invitas, lo querés hacer parte de la comunidad y querés vivir una comunión con él, mientras que cuando vos no conoces eso, cuando vos solo vas a calentar, disculpando la expresión, cuando solo vas a calentar banca porque sabes que todos los domingos tenés que ir a la iglesia, llega alguien nuevo y no te importa, pues. Y especialmente si es una persona que lastimosamente no ha andado bien con el Señor, vos vas a juzgarlo o vas a estar pensando, oh, esta persona es pecadora, ¿qué hace aquí? Sin recordar después de que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, como nos lo repite constantemente el Papa Francisco. Muy de acuerdo contigo. Yo he visto personas, bueno, normalmente uno va a su trabajo y se encuentra en el tráfico, y ahí es donde se prueban los verdaderos cristianos, en el tráfico, a ver qué tan tolerantes somos o qué tal es o qué nivel tiene nuestra comunión con Dios, porque si tenemos una muy buena comunión con Dios, pues nuestro comportamiento hacia los demás es de tolerancia, es de amor, es también de prudencia y de muchas otras cosas que posiblemente más adelante platiquemos. Yo me encuentro con carros que tienen de repente un sticker de cristianos, pero van como locos y van apitando, si es posible, si alguien les rebasa no le dan pasada, y en fin, empiezan a tener ese montón de comportamientos un poco negativos o de repente no apropiados de un verdadero cristiano. Y te digo esto porque realmente tenemos que reflejar que tenemos comunión con Dios. Vamos a leer el versículo que está en Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7. Es muy sencillo y muy maravilloso. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristian, es maravilloso ver cómo los discípulos resaltan nuevamente las palabras de Jesús y nos dicen: Él es la luz. Nosotros tenemos que actuar en base a cómo actuó Él. Siempre lo he dicho y se lo quiero dejar a usted claro. No es fácil ser cristiano. Es un compromiso muy grande, es un compromiso eterno y es un compromiso de por vida. Es un estilo de vida que te invita a hacer muchas cosas, a dejar el ego, a dejar el mal carácter, a dejar las malas actitudes, las malas expresiones, en fin, un sinfín de cosas. Y el punto central aquí es cómo tener una comunión con Dios. Hermano, vos lo acabas de decir. San Pablo a lo largo de sus diferentes cartas nos manifiesta eso. Busquen la luz y sean la luz para tener una comunión con el Padre. Y para buscar la luz es necesario, Marlon, conocerse a uno mismo e ir dejando muchas cosas. Vos sabés que día a día, bueno, vamos por la vida cargando, así como los soldados romanos que cargaban un traje con muchos artefactos pesados. Bueno, entonces nosotros, a medida nos vamos acercando a la luz, ojo, para esto es necesario conocernos profundamente, hacernos análisis y decir, ok, esta actitud que tengo no me permite tener una relación con Dios o con los demás, tengo que dejarla, ok, hago eso, voy viendo, esto me afecta muchísimo en mi relación fraternal y con Dios, lo voy dejando, y
un paso a la vez nos vamos acercando hacia esa luz y nos vamos convirtiendo en luz. Siempre San Pablo recalca eso, sean luz en medio de las tinieblas, porque de nada sirve ser luz dentro de la iglesia, por así decírtelo. Hablábamos extra cámaras y extra micrófonos y yo te decía, Cristian, tú has podido notar a personas que dentro de la iglesia realmente a veces no parecen ser luz, parecen ser otra cosa. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué tan difícil es ser luz? Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, realmente te comportas como luz. Vaya, vamos a suponer que lo tienes, pero hay situaciones o momentos en la vida, no es que se te olvida, de repente es que el momento te obligó a actuar diferente. Yo creo que existe también el momento de recapacitar. Cuando nosotros empezamos o iniciamos a tener comunión con Dios, tú lo dijiste perfectamente, conociéndonos a nosotros mismos, conociéndonos nuestro carácter, conociendo nuestras habilidades también, conociendo nuestros altos y nuestros bajos, las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal. La palabra de Dios dice, cuando quieres orar, entra a tu cuarto, todo lo demás. Sencillamente, una comunión con Dios la tenemos teniendo una relación con Dios diaria, constante, desde la mañana, mediodía, tarde o noche. Porque nosotros tenemos buena relación con nuestros hermanos de la iglesia, porque los vemos todo el tiempo, nos saludamos donde nos vemos, platicamos de ciertos temas. Lo mismo es con Dios. Ahora hay que entender algo muy importante. Dios es sobrenatural. A Dios no lo vas a tener físicamente como yo tengo a Cristian acá. A Dios lo vas a tener de una forma espiritual. Te vas a poder dar cuenta de que Él te escucha, de que Él te ve con el tiempo que tú llevas de relación con Él, o sea, de comunión con Él. Así como nosotros tenemos comunión con nuestros hermanos, asimismo podemos llegar a tener comunión con Dios. Y una vez teniendo esa comunión con Dios es que nuestras actitudes cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestro vocabulario cambia y vamos viendo la vida de otra manera. Así es como llegamos a tener comunión con Dios. Y una vez así. Y es que Marlon, Jesús mismo prácticamente nos enseña cómo lograr esa comunión con Dios a través del resumen que daba de los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, vos no podés amar a Dios si no amas a los demás, pero tampoco puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Y vos sabés que para amarte a ti mismo es necesario conocerte. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, de hecho yo en otro podcast hablé sobre las buenas personas que no van a la iglesia. Y hay muchas personas que son buenas y no van a la iglesia. Dijiste algo muy obvio. No podemos amar a Dios, decir que Dios, yo te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, si tengo contiendas con mi hermano. Se entiende que como seres humanos pues tenemos diferencia, pero existe esa hermosa posibilidad de ir o llamar o mandar un mensaje, no sé, lo que sea, cualquier medio, y decirle lo siento, perdóneme, me equivoqué, fui grosero, impulsivo, etcétera. Eso hace una persona que tiene comunión con Dios. O sea, una persona que tiene comunión con Dios se le hace fácil hasta perdonar, Cristian, porque recuerda que somos perdonados y redimidos por la sangre de Jesús. ¿Cómo llegamos a tener esa comunión? Jesús lo hizo muchas veces y me fascinaba cuando lo hacía. No había del mundo que no hablara con su Padre. Por lo general la Biblia habla de que oraba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que son horas donde él buscaba el monte y oraba. Jesús fue el máximo ejemplo de que se puede tener comunión con Dios y con los demás. Él tenía comunión no solo con sus discípulos, le dio de comer a más de 5,000 personas que estaban con él. Y me imagino que la Biblia ahí reflexiona y dice que le dio muchas parábolas a los que estaban ahí. O sea, Jesús practicaba mucho la comunión. Sí, y como decías anteriormente, Jesús pasaba bastante tiempo a solas y muchas veces es necesario esto, o sea, calmar lo que, como mencionábamos anteriormente, es necesario conocernos a nosotros mismos, es necesario hacer meditación, es necesario calmar esas tormentas que llevamos muchas veces por dentro y dejar que sea la voz de Dios
la que hable, pues. Y vos sabés que la escuchamos sobre todo en el silencio, cuando estamos calmados. Yo he podido ver a personas, o sea, conocer personas que sí tienen una comunión con Dios. Y es que lo pueden transmitir, Cristian, con tú verlos o verlas o platicar con ellas, dialogar de cualquier tema. Tú puedes ver la paz que esa persona te transmite. Yo ya a tiempos no tengo la oportunidad de hablar con Sobeida, una persona que yo admiro muchísimo, porque con solo verla te transmite a Jesús, aquella paz, aquella alegría, aquella emoción que tú dices, wow, si ese es el gozo de Jesús, yo también lo quiero. O sea, ¿por qué? Porque son personas que viven en una constante comunión con Dios. Tú quieres realmente tener una comunión con Dios, empieza conociéndote a ti mismo, empieza teniendo buenas relaciones interpersonales, intenta tener una relación primero con Dios para que Dios molde tu corazón, molde tus actitudes, molde todo de ti y se te haga mucho más fácil llegar a tener esa comunión con Dios y con los demás. Quiero hacerte esta pregunta, para mí es muy importante y ustedes también que nos están viendo. ¿Se puede llegar a tener comunión con Dios solo yendo a misa, Cristian? La verdad es que es necesario muchísimo más que eso, Marlon. La misa es el centro de toda nuestra doctrina, de toda nuestra fe católica, pero tal vez vas a misa una vez a la semana o dos, y ¿qué pasa el resto de la semana, Marlon? ¿Será que solo vas a ser una buena persona durante esa hora? No, ¿verdad? No. Es necesario ser un buen cristiano en todo momento, ser un buen cristiano y tener testimonio. Vamos a nombrar eso, tener un buen testimonio en el trabajo, en la familia y en cualquier ámbito en el que nosotros nos desenvolvamos, pues que todas aquellas personas con las cuales convivamos digan, Marlon, que pasa bastante tiempo en la iglesia, es igual en la iglesia, en el trabajo y en su casa, es la misma persona donde quiera que vaya. Que no digan, Marlon, en la iglesia es un santo, pero aquí viera, ni quiera Dios, todo un diablo mal Parece hablado. cualquier cosa menos sí. Lo que dice que es. No refleja. ¿Y cuántas veces, Marlon, no escuchamos eso? Sí. De muchos cristianos, no solamente en nuestra iglesia. No, es que esa señora para nada va a la iglesia general, porque es mala, es chismosa, le puncha la pelota a los niños. Sí, y cuántas cosas. Mira, yo te preguntaba esto, Cristian, porque yo siempre he reflexionado en eso y porque hay muchas personas que creen que con ir a la iglesia es suficiente. La misa es el centro de nuestra liturgia, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como católico, y en efecto, en la misa tenemos comunión con Dios y con los demás. Pero ¿y qué pasa después de al salir de ahí? Tú tienes que ir a hacer ese reflejo del amor de Dios hacia los demás. De nada te sirve llevarte muy bien con el que esté en la iglesia si con tu vecino no le hablas, no lo saludas, no te importa cómo le va. Jesús no era así. Nosotros tenemos que representar dignamente, ya que vamos a la iglesia, a Jesucristo. Porque la gente que no va a la iglesia, ¿qué dice? Ay, es el cristiano, ay, es el que solo pasa en la iglesia. Hacen mal en criticarnos, obviamente, pero nuestro deber, porque es un deber individual, personal, como tú, miembro de una iglesia, de un grupo X, representar dignamente ese grupo, y más nosotros, pues, representar a Jesús. Por eso es que les preguntaba si es necesario solamente ir a misa y ya tener una comunión con Dios. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, practicar su palabra, hacer la vida en los demás. ¿Qué es lo que el sacerdote dice cuando termina la Eucaristía? Vayan y hagan que todos se conviertan vayan y sean testigos vivos de lo que aquí han visto y oído. Porque así es como somos comunión. Sí. No, y además, Marlon, de que todo mundo, bueno, cuando tú andas bien en los caminos del Señor, todo mundo te está observando. Y ojo, estamos en el ojo. En base a cómo nosotros actuemos, hay dos opciones. O si actuamos mal, las personas nos utilizan como ejemplo para decir, no, para ser igual que ese que pasa en la iglesia y es un diablo, mejor no voy. O decir, wow, esa persona es un buen testimonio, es un gran hombre, yo quiero ser igual como él, y
O ser mejor. Puede ser que se motiva para ir a la iglesia Sí. y se enamore del Señor. Y a través de tus testimonios, Marlon, puede ser un pescador de hombres. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso te digo que a mí en algún momento me gustaría ser como Zobeida y su esposo. ¿Por qué? Porque son personas que reflejan a Jesús y a mí me encantaría reflejar a Jesús, hacerlo vida en la vida de los demás, que los demás digan yo conocí a Jesús porque Marlon me lo presentó con su personalidad, con su testimonio, con su forma de hablar, con su forma de predicar, por cómo era él o es con su esposa, su familia, sus papás, etcétera. O sea, nosotros podemos llegar a decirle a los demás con nuestro testimonio que somos y tenemos comunión con Dios y con los demás. No se dice con esto que comunión con Dios solo pueden tener las personas perfectas. No, eso no es así. O sea, estamos llamados a tener una verdadera y radical comunión con Jesús y con los demás. Y fíjate, Marlon, que con eso que acabas de decir, pienso que una persona que está en comunión con Dios reconoce que es una persona imperfecta, pero que aún a pesar de eso busca perfeccionarse cada día, busca crecer, busca dejar de hacer aquello que sabe que le impide tener una mejor relación con Dios, porque la relación con Dios es algo que crece día con día. Solo imagínate cómo es Jesús de maravilloso, que a todos los trataba por igual. Vaya, la Biblia menciona ciertos personajes que tuvieron un poco más de relevancia dentro de los 3 años de la vida pública de Jesús, que fueron Pedro, bueno, los discípulos, vamos a centralizarnos en ellos. Pero Jesús a todos los trató por igual. Lo mismo que comía Pedro, Andrés, Bartolomé, Felipe y todos los demás, comían todos. Jesús tenía amor, no tenía amor selectivo, que a ti te amo más, que a este lo amo menos, a todos nos amaba por igual. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con el Padre. Al tener el comunión con el Padre, tenía comunión con los demás. Entonces, dentro de la iglesia nosotros hemos visto el racismo religioso. Y lo voy a decir abiertamente sin que nadie se vaya a molestar. Hemos visto cómo de repente nuestros líderes religiosos tienen más afecto por unas personas que por otras. Jesús no era así, ojo con eso. Nosotros o ustedes, los líderes o los que somos imagen de la iglesia, o de repente los que tenemos una posición donde más personas nos ven, tenemos que aprender a tratar a todos por igual. Que porque el hermanito es el que tiene una posición social mejor, ofrenda más, su familia tiene una posición social donde el apellido es muy importante, que vamos a tener un cierto trato especial para él. ¿Cómo cree usted que Jesús mira eso? La verdad, Marlon, que acabas de decir algo que sucede frecuentemente. No sé si en todas las iglesias, pero sí pasa en muchísimas ocasiones. Inclusive quizás ha pasado en la nuestra, en la que existe cierta división entre hermanos. Lastimosamente, a misa o en la iglesia hay todo tipo de personas, algunas que sí están en comunión con Dios, pero otras que quizás no lo están, y quizás personas que tienen conflictos internos. Muchas veces tratan mal quizás a las personas que van llegando por primera vez, o tienen división con otros hermanos, siempre queriendo ser protagonistas. Y también aquellas personas que, como vos decías anteriormente, que son bastante selectivas. No, me voy a juntar solo con estas personas porque pienso que son de mi círculo, o no, aquel fulanito tratamos de buscarle El defecto. un defecto, pues, para no tomarlo en cuenta, cuando, como decías anteriormente, Jesús en ningún momento hizo una selección. A Jesús no le importaba su condición física, nunca le importó la condición económica de nadie. Para él todos eran iguales y todos eran importantes, y en sus defectos él los hacía sobresalir, se glorificaba en ellos. Qué maravilloso es eso. Yo tocaba este tema porque nunca he estado de acuerdo en que hayan selecciones dentro de la iglesia, en que
se vaya a tomar más en cuenta a fulanito por ser quien es. Yo creo que eso no debería de ser así. Jesús no lo haría. Y a eso me baso yo. Jesús no lo haría. En la Biblia tampoco dice que usted tiene que ponerle más atención a aquel que es el que más pasa metido en la iglesia. No dice eso. A Jesús se le perdió una de las 99 y por esa se regresó. Nosotros tenemos que aprender. Bueno, es que solo teniendo comunión con Dios es como realmente entendemos que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que a todos los tenemos que amar. Óigame, si Jesús lo manda a amar a su enemigo, ¿usted cree que usted solo puede tener comunión con su amigo? No es así. Primero tenemos comunión con Dios y luego con los demás, porque así usted es como se va a dar cuenta de lo enriquecedor que es entender que solo Jesús nos proporciona amor al prójimo, amor a nosotros mismos, amor hacia Él, porque Él es nuestro ser supremo. O sea, Jesús es sobrenatural. Todo aquello que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, con la gracia de Él lo podemos lograr. El racismo religioso, yo lo llamo racismo, usted póngale el nombre que quiera, se da en todas las iglesias, lamentablemente. Yo recuerdo en mi tiempo visité iglesias evangélicas, que yo los amo también porque predican el amor de Dios en algunas, en otras también lo practican mucho. Y yo recuerdo que yo llegué a una iglesia, no voy a decir el nombre, y me dieron la mejor bienvenida del mundo. No te voy a decir con esto que ellas todos ahí tenían comunión con Dios. Lo que quiero decir es que ellos en su momento a mí ahí me reflejaron a Jesús y yo dije, me encanta eso. Sin embargo, vine, lo agarré de ahí y me lo llevé a mi iglesia, a mi grupo juvenil en ese momento, y lo pusimos en práctica. ¿Por qué? Porque tenemos que ser el verdadero ejemplo del amor de Dios a través de nuestros actos, porque solo así es como demostramos que realmente tenemos comunión con el Padre. Sí. Y con eso, el último ejemplo que utilizabas, la primera impresión cuenta muchísimo. Bastante. Y vos, por ejemplo, te sentiste muy a gusto porque desde el primer momento te trataron bien, pues, y a pesar de lo que sucediera después, pero vos te ibas a quedar con esa primera impresión. Y muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia, cada quien está en su mundo, pues, llegás vos tal vez por primera vez y quizás tal vez alguno te da la bienvenida, pero otro ni me voltea a ver. Otros ni te voltean a ver, pues cada quien en su asunto. Mira una cosa, es más fácil vender un producto que tú conoces, que tú lo has usado, que tú lo has probado, a vender un producto que solo leíste lo que contenía y para qué sirve. Esto pasa cuando nosotros creemos que andamos en la luz, pero somos tiniebla. ¿Qué pasa? La Biblia claramente en este versículo lo dice. Jesús es la luz. Una vez estando en la luz, nosotros somos luz y tenemos luz para todos los demás. ¿Qué pasa con las personas que se creen luz y realmente son tiniebla? Esas luces supuestamente conocen a Jesús, porque sí lo conocen. Nadie que no haya leído un cierto texto de la Biblia no puede decir que no tiene un conocimiento de lo que Dios quiere que haga o aprenda. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres luz, pero realmente lo que reflejas son tinieblas? Hay cristianos, yo he sido así, no sé vos, yo he sido así, muchas veces se me ha olvidado, de acuerdo a la situación que estoy viviendo, que soy cristiano. ¿Por qué? Me encuentro en el tráfico y de repente un carro se me quiere meter, ya empiezo yo a pitar, se me olvida que debo de tener tolerancia y en ese momento se me olvidó la comunión con Dios. Tratemos de ser luz donde quiera que vayamos con nuestros actos. Esa es la única manera que tenemos para reflejar a Jesús. Con una Biblia bajo el seno o en la mano no reflejamos a Jesús, reflejamos que andamos una Biblia. Pero yo he visto personas que sin saberlo, esas personas son grandes cristianos y no porque andan la Biblia, sino por su vocabulario, por su comportamiento, por el trato que tienen con los demás, por cómo me ven, por cómo me hablan, por cómo me sonríen. Yo digo, esa persona es cristiana. Una persona que no es cristiana no va a andar así, va a andar semi amargado, todo le va a molestar, frustrado, todo lo mira mal, todo lo mira negativo. Cristian, somos luz o somos tinieblas, tenemos dos opciones, pero no podemos ser entre tiniebla y luz. No, claramente lo dice, si son luz,
ustedes van a ser luz para los demás. Quiero que vayamos concluyendo con esto que para mí es muy importante. Y es que centralicemos el punto de la comunión. Una persona que realmente tiene comunión con Dios, tiene comunión con los demás. No puede tener comunión con los demás y no comunión con Dios. Yo no puedo ser amigo tuyo y no ser amigo de Dios. Yo no puedo ser amigo de Dios y no hablarte a vos, que me importe muy poco lo que a ti te pase. No puedo ser así. Y lamentablemente dentro de la iglesia se refleja más a veces el interés que tienen con Dios, pero no con los demás. Y no sé qué pasa ahí. La verdad, hermano, es como te decía, fuera de cámaras, muchas veces las personas van a la misa o van a una iglesia, pero no saben realmente qué es lo que hacen. Pues no son conscientes. Para muchas personas es prácticamente un hábito, es prácticamente una tradición, pero no son realmente conscientes, porque para tener una comunión con Dios es necesario tener conciencia, pues estar seguro de qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros somos conscientes de por qué seguimos a Dios, por qué lo amamos, realmente nosotros nos dejamos llenar de Él. Y una vez que nosotros estamos absortos o llenos de Él, queremos transmitir eso que nosotros sentimos en nuestro ser. Cuando nosotros estamos llenos de luz, nosotros le rodeamos a las demás personas. Las demás personas pueden percibir, Marlon está lleno de Dios por cómo lo trata. Y vos vas a ver a muchos cristianos que pasan sonrientes, pues, que pasan amables, pero es por eso, porque están llenos de la luz, de la luz de Dios, a pesar, Marlon, de que tienen problemas, porque nadie está exento de tener problemas. Sin embargo, eso no impide de que nosotros tengamos esa buena relación con Dios, pero todo inicia de ser conscientes de por qué le buscamos, de por qué le amamos. Totalmente de acuerdo contigo. Y a mí me queda muy claro, yo no sé a usted que nos está viendo en este video, a mí me queda muy pero muy muy claro. Yo no puedo ser luz si antes no me agarré de la luz verdadera, que la luz verdadera es Jesucristo. Yo no puedo decir que te amo a ti si yo no tengo muy buena comunión con Dios. Necesito tener buena comunión con Dios para poder amar a Cristian. No puedo amar a Dios y no amar a Cristian. Es completamente ilógico. Cuando nosotros salimos de la misa, cierto, salimos llenos del amor de Dios, pero no hemos entendido que la finalidad no es estar lleno allí, sino estar lleno afuera con las personas que realmente nos necesitan. El que está dentro de la iglesia no necesita mucho de usted, mi querido hermano. El que necesita de usted es el que está fuera de la iglesia. Y tenemos que empezar, como dijo el Papa, a hacer luz afuera, a llevar el amor de Jesús afuera. Creo que tenemos que dejar de lado un poco la preferencia religiosa. Miremos a todos los hermanos de la iglesia por igual. Es más, póngale mayor cuidado a aquel que no ofrenda mucho o que usted sabe que no está en muy buena posición, porque tal vez no tiene los recursos que usted sí tiene. Póngale mucho cuidado e interés a esa persona, porque el que ya tiene, pues ya tiene. A ese solamente muéstrale a Jesús para que él se empiece a despojar. Está como la historia del joven rico. Hacía todo perfecto, pero le hacía falta algo, despojarse. Entonces, así sucesivamente. Entonces se puede tener comunión con Dios, Cristian, y con los demás, pero no puedes tener comunión solo de un lado y no del otro. O sea, no se puede. Sí. Hay que mantener un balance. Y es que, como lo dice la misma palabra, común unión con todos, con Dios, con los demás y contigo mismo. Y Marlon, me gustaría decir de que toda persona que es iluminada, que está en comunión con Dios, en algún momento de su vida fue oscuridad o anduvo en las tinieblas. Sin embargo, esa persona, para seguir caminando, para seguir adentrándose más en la gracia de Dios, se fue despojando de sí misma. Y a medida que eso ocurría, se fue caminando de la mano con Dios. Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Ya para finalizar, quiero decirles que nosotros los cristianos, los representantes de Dios en la tierra,
ahora en las famosas redes sociales tenemos que tener mucho cuidado, Cristian. Te lo digo porque mi esposa me recalca mucho eso. Amor, tenga cuidado con lo que comparte, me dice. Amor, tenga cuidado con lo que va a publicar, tenga cuidado con lo que va a escribir allí, porque usted es reflejo de Jesús. Y los reflejos de Jesús son maravillosos, son buenos, son espectaculares, son asombrosos. Entonces, evitémonos de publicar o compartir cosas que no sirven para otro. O sea, no demostremos en las redes sociales que no tenemos comunión con Dios. Demostremos en las redes sociales que podemos tener comunión con Dios y con los demás. Cristian, quiero bendecir tu vida, hermano, y agradecerte de corazón por estar acá siempre, por siempre decir sí a Cristificados. Me encantan los podcasts contigo porque son muy, muy constructivos, realmente son muy enriquecedores y vamos por más. Primero Dios, Cristian. Sí, no, y Marlon, para mí es un inmenso placer estar aquí y espero que se vuelva a dar otra oportunidad para seguir conversando y para que otras personas se escuchen y podamos llegar a muchísimas personas más para seguir creciendo en gracia y estar en una mayor comunión con nuestro Señor. Ese es el punto principal, alcanzar el nivel de comunión que tengamos que hacerlo, porque realmente sí lo podemos. Jesús nos enseñó y nos dio la primera herramienta que Jesús usaba para tener comunión con Dios era la oración. La oración te da paz, te da sabiduría, te da entendimiento, te da comprensión, tolerancia, en fin, ¿qué no te da la oración? Pues estás hablando con el dueño de todo. Entonces, gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final en este video. Suscríbanse al canal, por favor, activen la campanita y sigamos creciendo más aquí en Cristificado. Cristian, gracias, mi hermano de corazón. Gracias. Saludos a ustedes. Bueno, echamos bastante. Sí, yo creo que está interesante. La verdad que da para bastante. TV.